Bueno, una cosa que se podría decir, tres cosas se podrían decir sobre esto, más generales, ¿no? Porque me parece que para la especificidad española y madrileña, hablaron recién los especialistas y no me considero uno de ellos. Nosotros me refiero a la revista Panamá, sacó un artículo que un poco adelantó la decisión de Pablo, porque salió antes, se llama Goodbye Pablo, y que un poco resume el recorrido de Iglesias a favor y en contra, ¿no? Yo quería leer ahí, si puedo, un parrafito de Sí, esa claro. nota de Tomás Di Pietro. Decía: Pablo Iglesias ha significado un tonificante sin parangón para la política española, que no volvió a ser la misma de su aparición. Su irrupción significó el fin del bipartidismo, pero también una bocanada de aire fresco, una nueva forma de comunicar, un rejuvenecimiento, un correctivo para el consenso del régimen del 78. Recordemos que de ahí viene la política española de hoy, que es la muerte de Franco y la Moncloa. Y sobre todo una figura incandescente. Encantiló a la izquierda, el progresismo, a los canales de TV, obsesionó a los periodistas, a los politólogos y a los analistas. Trató de crear un sismo en el sistema político español y lo logró. Dueño de altas capacidades comunicativas y elocuencia, cometió muchísimos errores como líder y conductor, pero aún así deja una huella imborrable. Esto para tener, ahora que se produce el requiem por Claro, Pablo, sí. para ver qué es lo que sucedió Claro. en esos años. Yo te diría tres cosas generales para discutir, ¿no? Pero una es que efectivamente hay algo que los politólogos dicen medio así, muy sencillamente, que se vota contra los oficialismos en la pandemia. eh, Tal vez pueda extraerse algo de ahí. Quiero decir, tal vez si hubiese gobernado la derecha en el momento donde le tocó la pandemia, hubiese ganado la izquierda ahora. Digo, hay una idea también ahí que es posible que sea así. De hecho, Trump se la llevó puesta a Sí, la quien presidencia. te toca gestionar, digamos. Quien le toca, obviamente. Gestionar la vacuna. En el caso de Trump, además fue desastroso su gestión de la pandemia y notoriamente desastroso. Aumentó, digamos, la cantidad de muertes. Digo, no, en ese caso es inevitable, pero también sucedió con la crisis que tiene Bolsonaro, fuerte en su legitimidad y en su poder, y también un poco sucedió con el primer ministro inglés Boris Johnson, que eran los amigos Sí. populistas de derecha, si querés, de los años 2016 para acá. Con lo cual, digo, la crisis, te diría que es una crisis de la política y de los gobiernos, de la gestión de una cosa imposible que es esto, que es una economía chocada y las mil y un medidas que toman en todos los países del mundo para atrás y para adelante para tratar de seguirle el paso a una cosa que la verdad que no hay manual previo. No. Entonces, eso es un poco algo que sí sucedió, en general, quiero decir. Después, yo te diría, en esa misma línea, algo que uno puede ver en los países, por lo menos occidentales, que tienen como formatos parecidos en este caso, que es una especie de revival de las autonomías. Eso sucede hasta en Argentina. Quiero decir, y en parte porque las cuestiones de tipo cuarentenísticas, llamarlo así, o sea, la gestión de la pandemia tiene un anclaje fuertemente territorial. Uno viaja por la Argentina de hoy y cada provincia tiene una cuarentena medio distinta. ¿Y la vive distinto, Pablo? Porque Sí. has estado en el sur, has estado en Mendoza, has estado en Misiones. Exactamente. Trabajando. Y entonces, en cada uno de esos lugares, la percepción de la gente, ¿cuál es muy distinta a la percepción de Sí. vivir en, Sobre todo en Cava o en en Amba? Argentina es muy distinto, te diría, entre el AMBA y el resto. Vendríamos a hacer una primera distinción. Ahora, el AMBA como categoría, una categoría de los politólogos y de la universidad Sí, hasta no de la las pandemia. personas. Nadie hablaba del AMBA. Por eso te digo que, así como Caparrós dice que Ayuso creó los madrileños como concepto para ganar esta elección, yo te diría que el AMBA como concepto nace a partir de la pandemia. El AMBA, como concepto popular, donde uno ve una cosa que siempre era, como te diría, casi hasta de expertos, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿cuándo va a haber un ente que reúna al metropolitano, que pueda reunir las políticas de un lado y del otro? Y de repente, por fuerzas, terminamos juntando en el mejor momento. Pero hasta el día de hoy están atados en su suerte el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad y la nación, ¿no? Como que ahí había un núcleo. Sí, claro. Había un núcleo y del otro lado de ese núcleo, las realidades tan diversas. Uno lo que sí ve Sí, por eso, hablemos de lo federal. A mí me importa mucho esas diferencias que vos podés notar. Lo que digo que, para hacer una vuelta pequeña a España, España es un país que está armado un poco con forceps. O sea, está lleno de autonomías que siempre está gestionando, que Franco la gestionó manu militari, y que de ahí hasta esta parte tenemos, ya todo el mundo sabe, el problema del País Vasco, la guerrilla ETA, pero también lo que sucedió en Barcelona en los últimos años, que está en Netflix para que lo vean todo el mundo con las dos Cataluñas. Imagínense que viene esto. Entonces, nosotros teníamos
que es interesante lo que dice Caparrós, que es que justamente Madrid no tenía una identidad porque era la reina, digamos, era la capital, era como si fuese mi identidad es ser español. Claro. Ahora, ¿qué pasa si empieza a haber identidades también en lo que antiguamente se conocía como la España? No, ni Cataluña, ni País Vasco, ni los galegos, totalmente. sino como el centro, Castilla España. y Aragón. Bueno, entonces empieza a crear esa identidad. ¿Nos pasará a nosotros también? Yo creo que sí. Yo creo que lo que estamos viendo en Argentina tiene otras características por procesos más locales, ¿sí? Llamémosle así, pero es una cada vez más bonaerensización del peronismo, Sí. muy centrado en la provincia de Buenos Aires, un partido de la ciudad y un partido bonaerense que se disputan todo y el resto un poco viéndolo por televisión. Ahora, la experiencia de la cuarentena en las provincias también fue incluso de manera local. Hasta uno podía ir a lugares de la costa que cada uno tenía una forma distinta. Ponían incluso la cosas gestión de arena en la ruta para que no entren. Incluso digamos. la gestión de la vacunación, así como una anécdota personal. Digo, yo cuando me di la primera vacuna estaba más contenta que perra con dos colas, entonces, ¿qué hice? Le mandé fotos a mi familia de San Juan, de San Luis, de Mendoza, de todos lados, de Córdoba. Le mandé fotos diciéndole, mirá, me vacuné. Y todos me devolvían las fotos de la segunda vacunación. Ya se habían vacunado, se vacunaron ahora algunos están terminando ahora, pero si no tenían los turnos de la segunda. Quiero decir, hubo una gestión. En Supongo línea que general porque fue es más mucho chico. mejor. No, porque el coronavirus se ensañó con los grandes centros urbanos. Por eso Claro. Nueva York estaba destruido y a 100 kilómetros no. Claro. ¿No? Quiero decir, eso sí pasó, independientemente, por eso digo, no es solo por cómo lo Pero gestionan. hay una idea de que ese centro urbano es toda la nacionalidad. Ahí iba con lo de la madrilización. Para mí renacen los Claro. exit, el mando exit, el coso, pero porque primero hubo una PBA exit, porque también la provincia de Buenos Aires tiene una lógica hoy muy ligada a nación, políticamente, pero a espaldas del resto. Claro. Entonces, tenemos una situación que no es la clásica Argentina ciudad versus. Porque también está la hasta- provincia de Buenos Aires que. Y una cosa más quería decir Sí, con relación claro. a lo de Pablo Iglesias, para verlo más general. Una pregunta, porque tampoco es una certeza y es difícil hacer parangones, ¿no? Pero uno diría que tal vez hay un desgaste y una necesidad de reseteo, que en este caso es muy sincera de parte de Pablo Iglesias, porque no insiste. O sea, entre las izquierdas que nacieron en los últimos 20 años, ¿no? O sea, en Argentina tenemos un gran nacimiento que es el año 2001, con la crisis, ahí nacen el macrismo y el kirchnerismo, y tenemos en la crisis del campo en 2008 otro renacimiento del más o menos como te diría la política que vemos hoy. Pero antes tuviste Frepaso, tuviste todo. Sí, pero Fresilina, vayamos penicilina, todo. ahora a esto Sí. hace poco, porque me parece más procedente. En el mundo también pasó eso. El mundo, no hubo el conflicto con el campo, pero hubo la crisis mundial en 2008. Y muchos de los movimientos de estas izquierdas se potencian y renacen en 2008. Es el caso de la gente de Podemos. Entonces, uno diría, estamos llegando al 2021. Tal vez ya cumplió un ciclo eso, ¿no? Tal vez pasa también en algunas experiencias en relación al PT. Digamos, tal vez esa experiencia de los últimos 20 años de esas izquierdas, muchas veces poderosas por lo que fue la crisis del efecto jazz, como le llama Cristina, en Estados Unidos, pero también lo que significó estos últimos 20 años, tal vez ya como que quedó un poco más sepia. Y no, me parece que no solamente el caso de Pablo Iglesias, me parece que hay casos locales también que van en ese sentido, pero digamos, que es que no es que el problema no es tanto su ideología, sino esos representantes de eso, que ya a lo mejor son experiencias que han tocado su techo.